contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una neuroconsulta. Mi nombre es Yaresi Zavala y el día de hoy nos acompaña el doctor Sergio Saldívar. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un NeuroLife más. Hoy, pues muy emocionados porque hoy vamos a hablar de CIDP. No, no es cierto, no vamos a hablar de CIDP. yo Solo quería no, ver qué hace Yaresi. yo no. No, hoy es 12 de septiembre. Ajá. Hoy es Día Internacional contra la Migraña. Tiene Ujú. un nombre así como extraño, pero Sí. básicamente es Día contra la Migraña. Entonces vamos a hablar de migraña, no vamos a hablar de CIDP. Ahora sí, Yaresi, puedes seguir hablando de Ok. migraña. Ok, bueno, antes de comenzar con el tema del día de hoy, les recuerdo que pueden seguir al doctor en todas sus redes sociales como Neurosaldívar. De igual forma, pues mi compañero de producción nos hará el favor de poner las redes en el transcurso del live. También un número donde puedan solicitar más información y la ubicación de donde se encuentra el doctor. Como lo mencionaba el doctor, el tema del día de hoy es sobre la migraña. Sabemos que pues la migraña o el principal síntoma es el dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué más es la migraña, doctor? Bueno, la migraña es una enfermedad Ujú, neurológica que se caracteriza, perdón, como tú lo dijiste, por un dolor de cabeza intenso, ujú. pero que tiene que tener otras características Características. para que podamos decir que alguien tenga migraña. Porque luego es bastante común que mucha gente dice, es que yo tengo migraña, pero en realidad no es migraña, solo es un dolor de cabeza muy fuerte, Ujú. pero que no cumple los criterios para decir que alguien tiene migraña. ¿Qué debe tener un paciente para que digamos que tiene migraña? Bueno, lo primero es que tenga dolor de cabeza. Hay algunos pacientes que pueden tener migraña sin dolor de cabeza, pero es una cosa muy rara que vamos a obviar por el día de hoy. Ok. Este dolor de cabeza normalmente da de un solo lado de la cara, hacia el izquierdo o el derecho. Puede alternarse entre episodios. Es muy intenso al grado de que incapacita al paciente, ¿no? Es pulsátil, es decir, el paciente siente como que algo le está ahí latiendo por dentro. Y se puede acompañar de algunos de los siguientes, que son fotofobia, ¿no? Que les moleste mucho la luz, sonofobia, que les moleste mucho el ruido, eh, náusea o vómito, y que aparte el dolor de cabeza empeore con la actividad física. Si el dolor reúne estas características, pues decimos que es un dolor de tipo migrañoso, y ya que una persona haya tenido 5 episodios iguales a estos, pues decimos que tiene migraña, ¿no? Entonces sí, no es así como que, ay, me duele mucho la cabeza, tengo Ya tengo migraña, migraña, ok. ¿no? Porque luego mucha gente dice eso y no es cierto. Por eso, si tienen dolor de cabeza y no saben bien qué tienen, pues siempre es bueno ver al médico, ¿no? Pero a grosso modo, eso es lo que tiene Eso es la lo que pasa. migraña. Doctor, hace poco estaba escuchando un podcast y se hablaba sobre que la gente que aún no ha sido diagnosticada con migraña, cuando tiene, pero que sí tiene migraña, cuando tiene dolor de cabeza, lo que hace para no ir con un especialista es ir a una farmacia y comprar un analgésico, que es para quitar el dolor de cabeza, ¿no? Pero esto a la larga puede afectar al paciente en sí, a la migraña que ya tiene. Sí, es decir, la mayoría de las migrañas Ujú, pueden resolverse con algunos analgésicos, pues sencillos, vamos a llamarlos así, que se pueden comprar en una farmacia sin receta médica, ok. ¿no? Pero la mayoría de los medicamentos que se usan para migraña, no quiero decir nombres como para no herir susceptibilidades, tienen algunos compuestos como la cafeína, por ejemplo, Ok. que después pueden dar lo que se llama cefalea por rebote, que es decir, que los pacientes tengan más dolor de cabeza por tomar los medicamentos, ¿no? Y la otra es que si el paciente está teniendo migraña muy seguido y para todos se toma estos medicamentos, también después pueden perder efectividad. Entonces, como tú decías, ¿no? En corto plazo puede Puede quitar un quitar. poquito la Ajá. molestia, pero a la larga, pues sí puede traer otros problemas, que ya después el medicamento no vaya a ser suficiente, y como quiera van a terminar en el neurólogo. Entonces, desde el principio vayan con el neurólogo para que todo vaya bien, ¿no? Ok, doctor. Y otra pregunta. ¿A todos nos da el mismo tipo de migraña o existen diferentes? Bueno, hay diferentes tipos de migraña. Así como a grandes rasgos la dividimos en dos, Ok. la uno y la 2.
La uno es bueno, no es cierto, no son 1 y 2. Hay migraña con aura y sin aura, que antes las llamaban migrañas clásicas y comunes, son la misma cosa. La migraña con aura es una migraña con estas características de dolor que ya mencionamos, pero que antes de que empiece el dolor de cabeza tiene algunos síntomas agregados que a veces son un poco ahí bizarros, ¿no? Ujú. Que el más común de eso es algo que se llama aura visual, que es decir, que los pacientes antes de que tengan el dolor de cabeza ven como un puntito negro con un ojo o ven como puntitos de luces, de colores, ¿no? Y eso dura más o menos 1 hora y después viene el dolor de cabeza. Ok. A eso le llamamos migraña con aura, que es la menos común, ¿no? Y esta es la migraña sin aura, en la que el paciente no le avisa nada de estos síntomas. Ah, bueno, que me faltó agregarles ahí, ¿no? Hay otras auras aparte de los ojos. Hay gente que deja de hablar antes de tener dolor de cabeza, hay gente que deja de mover alguna parte del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay gente que tiene vértigo antes del dolor de cabeza. Todas esas son auras de la migraña. Y la migraña sin aura o migraña común, ¿no? No tiene estos síntomas, simplemente empieza el dolor de cabeza, que ya lo dijimos, es unilateral, pulsátil, muy intenso, ¿no? Después hay otro tipo de migraña que le llamamos migraña crónica, Ujú. que son pacientes que al menos en 3 meses han tenido 15 días continuos de dolor de cabeza de tipo migrañoso, que necesitan otro tipo de tratamientos diferentes a los de la migraña que ocurre de vez en cuando. Entonces, el periodo de tiempo que duran los ataques de ansiedad es dependiendo al diagnóstico que se le da, digo, perdón, De de migraña, migraña. sí, sí, de Sí, CIDP perdón, iba a decir. perdón, de migraña, es dependiendo de qué tipo de migraña te diagnosticaron. Sí, normalmente la migraña episódica, que Ok. serían los que ocurren de vez en cuando, ¿no? Esos episodios duran entre 4 y 72 horas Ok. normalmente, aunque pueden extenderse hasta 1 semana. Em, y la migraña crónica, por lo general esos pacientes tienen migraña todo el tiempo, ¿no? O bastantes días, al menos más de 15 días al mes, que pues lo hace bastante incapacitante. Doctor, tenemos una pregunta de las redes. Le preguntan, doctor, ¿la esclerosis múltiple puede detonar migrañas? Esa es una muy buena pregunta. En general no, pero sí hay una asociación muy, muy débil en que la esclerosis múltiple puede dar dolores de cabeza en general, ¿no? Entre ellos incluidos la migraña, pero no es una asociación muy Muy común que común. digamos, la gente que vive con esclerosis va a tener migraña. No, pero puede pasar. Ok, doctor. Bueno, em, hace poco me enteré que existe la migraña menstrual. ¿Qué tan común es Bueno, para eso, antes de eso, tenemos que decir que la migraña es más común en mujeres que en hombres, la ¿no? migraña? Ya empezando ahí. Ok. Y que la migraña en realidad es una enfermedad bastante común. Aunque yo les dije que no todo es migraña, mucha gente sí tiene migraña. Más o menos como el 10% de la población del mundo va a tener migraña en algún momento de su vida, ¿no? Mm, Que pues es bastante importante, ¿no? Usted sí, agarre 10 personas de donde quiera y una de esas va a tener migraña en algún momento sí, de su vida. Em, Después de eso ya vemos, por ejemplo, si dividimos hombres y mujeres, en hombres es como el 5%, ¿no? Va a tener menos. migraña en algún momento y las mujeres puede subir hasta el 17%. O sea, una de cada 5 mujeres en Es- algún momento va a tener migraña. ok. Ya habiendo dicho eso, hay factores que pueden hacer que nos dé la migraña, Ujú, ¿no? Que son muchos y muy variados. ujú. El más común es el estrés, pero pues buena suerte porque todo el mundo vive estresado hoy en día. No hay un medicamento para el estrés, lo siento. Pero no, Jaciel está haciendo aquí algunos movimientos con las manos muy extraños, pero lo vamos a dejar pasar por el momento. Pero después del estrés, lo que más produce o lo que más favorece la aparición de migraña son los factores hormonales en general, ¿no? De esos, el más común es la menstruación, aunque la ovulación, por ejemplo, puede producir también Mm, episodios de migraña. Y a eso le llamamos migraña catamenial o migraña menstrual, que también tiene un tratamiento aparte, es decir, porque pues un tratamiento sería embarazarse, ¿no? Pero no no, recomiendo. no. Eh, no recomiendo para el tratamiento de migraña, pues si se quieren embarazar, cada quien haga lo que quiera. Pero hay medicamentos que podemos usar por periodos cortos, solo durante la menstruación, para Ujú, que la paciente pues no tenga esos problemas. Pero sí, ¿no? El estrés y los problemas hormonales son los que más se los asocian. factores. Y luego hay otros que son un poquito muy clásicos que mucha gente sabe, que son ciertos tipos de alimentos, ¿no? Que pueden ser el chocolate amargo, por ejemplo, los quesos añejos, el vino, ¿no? O los alimentos procesados, eh, como la soya, por ejemplo, ¿no? De la comida asiática, o la salchicha, el jamón, ese tipo de cosas,
pueden desencadenar ataques de migraña, pero no quiere decir que no los puedan comer. Es decir, O sea, sí se si puede yo comer. tomo vino y no me da migraña, pues ya la hice, ¿no? Puedo seguir tomando vino. Pero si tomo y me da migraña, pues ya sé que debo restringir eso. Entonces, las dietas restrictivas para migraña tienen que ser individualizadas, porque no todas las personas son iguales. Hay más preguntas del público. Échale, échale. Dice, ¿cuándo deja de ser esclerosis múltiple remitente? Pregúnteme cosas de migraña. No, no es cierto. Es que este es es un canal de nicho. Ujú. Pero para pasar de remitente recurrente a una fase progresiva de la enfermedad, se necesita que el paciente ya no tenga brotes como tal y que veamos un cambio en una escala que se llama EDCS, que hacemos los neurólogos, de al menos 0.5 puntos en el último año sin que el paciente haya tenido una recaída. Es una definición bastante teórica, es a veces complicado aterrizarla para los pacientes, pero es básicamente eso, que un paciente siga empeorando de su enfermedad Ujú. sin tener brotes y sin tener nuevas lesiones en la resonancia. De ahí la importancia de que vayan a consulta con sus médicos. Aquí hay otra pregunta y esta sí va específicamente sobre la migraña. Dice, tomo bioelectro para la migraña. Es lo único que me lo quita. Ni siquiera el ketorolaco y paracetamol. Quiero saber si solo se controla o se quita. Salud. Esa es una muy buena pregunta. La migraña en sí no se cura, pero tiende a bajar bastante la frecuencia de los ataques conforme avanza la edad. Ok. Más o menos alcanza un pico por ahí de los 35 años, 40 años y luego va bajando mucho, que también tiene que ver mucho con los cambios hormonales en las mujeres a esas edades. Entonces, ya después de los 40 años es poco frecuente que los pacientes sigan teniendo migraña de manera recurrente o bastante seguida, sino que se va espaciando. Y ahí, por ejemplo, ese tipo de medicamentos, como el que ella mencionó, pues pueden ayudar, ¿no? a quitar el dolor cuando son así una vez al año, 2 veces al año, ¿no? Poco frecuentes. Hay otra pregunta. Dice, ¿el dolor súper fuerte en un ojo es parte de la migraña o podría ser algo más? Podría ser algo más. Los dolores oculares o retrooculares, ¿no? O sea, atrásito del ojo. Aunque pueden ser parte de la migraña, hay que hacer un examen físico bastante completo y ver el episodio de dolor. Hay algo que se llama cefaleas trigémina autonómicas, que es otro tema aparte, que dan también mucho dolor de un lado de la cara, muy parecido a la migraña, pero que característicamente dan dolor atrás del ojo y se acompañan de otras cosas, ¿no? El ojo se pone rojo o se hace chiquita la pupila, se cae el párpado, se ponen rojos o tienen salida como de líquido nasal, pues, rinorrea, pero sí pueden ser otras cosas. Eso sí se necesita un examen médico. Ok, hay otra. Dice, ¿qué opina de la migralepsia? ¿Existe? ¿No cree en ella? La famosa migralepsia no es de que uno crea o no crea, ¿no? Eh, Hay una asociación entre la migraña y la epilepsia bastante estudiada, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, a eso se refieren con migralepsia, ¿no? A la unión de pacientes que tienen migraña y que tienen epilepsia. Migralepsia. Em, sí existe. Ajá, sí, aquí les explotó la cabeza la definición. Eh, y pues sí, si hay una relación entre los pacientes que tienen epilepsia, pueden tener, o bueno, tienen mayor riesgo de tener migraña. Y a eso le llamamos migralepsia, que algunos tratamientos que se usan para la epilepsia también se usan para la migraña. Entonces Mm. es importante saber eso porque ahí podemos darles un solo medicamento para 2 enfermedades. Hay otra que dice, ¿necesito algún estudio para saber si hay migraña? Eso es una muy buena pregunta. No se necesitan estudios para saber que alguien tiene migraña. El diagnóstico de la migraña siempre, siempre, siempre es clínico. Es decir, si cumplen los requisitos que les dije al principio, ese paciente tiene migraña. A veces los pacientes tienen otras cosas. Ahí dice no se oye, no se escucha. Oigan, hola. No se escucha el audio en TikTok. Ahí le encargo a la producción. ¿Se escucha o no se ¿Puede escucha? poner las pilas? Sí se escucha. Sí se escucha. Si ya se escucha, díganos si ya se escucha. Si no se escucha, pues no sé cómo me van a decir que no se escucha porque no están escuchando esto. Un saludo a Luis O, que mandó un quiéreme. Manteniendo aquí al equipo siempre, Luis. Pues bueno, esperemos que sí se escuche. Ujú. ¿Qué estaba diciendo? Estaba hablando sobre el estudio de... Ah, sí, no se necesitan estudios. A veces puede que los pacientes tengan alguna cosita que a nosotros nos haga dudar, ¿no? Es decir, bueno, tienes migraña y aparte fumas, ¿no? Por ejemplo.
o tienes migraña y tomas anticonceptivos orales. Ok. Entonces, ese tipo de cosas se pueden asociar a otras enfermedades y casi siempre les pedimos un estudio de imagen, que puede ser una tomografía o una resonancia magnética. No se necesitan para el diagnóstico, pero a veces las pedimos como para solo estar bien seguros que no sea otra cosa. Pero no hay que hacer estudios para diagnosticar migraña. Ok, doctor. Otra pregunta, bueno, esta ya sí es una pregunta mía. ¿Qué tan importante es llevar como un diario donde anotes los factores detonantes de la migraña? Eso es bien importante. A veces sí pedimos que los pacientes hagan un diario de cefaleas, así le llamamos, un diario de Ujú. dolor de cabeza, porque que alguien tenga migraña no quiere decir que no le pueda doler la cabeza por otra cosa, ¿no? Ok, Entonces, sorry. a veces decimos, bueno, es que tuve, no sé, 4 migrañas en la semana, ¿no? Y pues uno como neurólogo dice, oye, eso es mucho, ¿no? A Sí. ver qué hacemos. Pero cuando haces el repaso, el diagnóstico del diario, pues te das cuenta que un día te dolió la cabeza, pero ese día no comiste, por ejemplo, ¿no? En todo el día. O te fuiste al gimnasio a hacer CrossFit, ¿no? Un día antes y entonces pues al otro día estás bien cansado y no descansaste bien Mm, y pues por eso te duele la cabeza. ok. Y a lo mejor te das cuenta que ese dolor de cabeza pues te dolía de los dos lados, ¿no? Sentías como que te apretaban y entonces ya quedó el audio, bendito Dios. Este, no sé, aquí ya lo arreglaron Sí. aparentemente, pero le picaron algún botón y ya. Es bien importante, ¿no? O Ajá. sea, tener migraña no los hace inmunes a tener otros dolores de cabeza, Ujú. entonces sí hay que especificar bien, porque eso tiene después relevancia a la hora de dar tratamiento. No es lo mismo que te dé un episodio de migraña al Hay que mes tener- o a que te dé 20 veces, ¿no? Ok. Y modificar factores de riesgo, ¿no? Porque a veces, luego mucha gente se enoja con los médicos, pues, pero hay cosas bien sencillas, ¿no? O sea, dormir bien, tomar agua, hacer Sí. ejercicio, comer bien. Dicen, ¿a poco estudiaron tanto para eso? Sí. Pero pues es la realidad, ¿no? Modificar mucho ese tipo de cosas Ujú. puede mejorar mucho también los dolores de cabeza. Sí, o sea, más que nada como tener el tratamiento y también como mejorar la calidad de vida, ¿no? Que Sí. tienen las personas. Bueno, doctor, como última pregunta, ¿existen factores que nos puedan ayudar a prevenir estos episodios? Pues sí, vaya, eso que hablábamos ahorita, ¿no? Es decir, si yo ya sé que algo hace que me dé migraña, Ujú. pues no hacer Ya no eso. hacer. Suena bastante lógico, pero se Pero, sorprenderían. Em, o tener un tratamiento adecuado, ¿no? Por ejemplo, algunos tratamientos se tienen que tomar con de manera frecuencia. prolongada, no suspenderlo. Evitar estos medicamentos así como que venden en las farmacias que tienen cafeína sobre todo, porque pueden dar cefalea de rebote. Ok. Y pues nada más, eso sería como lo más básico que pueden hacer, ¿no? Bueno, esta es otra pregunta. Le había dicho que era la última, Por pero, eso. ¿Qué está pasando pero es aquí? que mientras estaba hablando me acordé de una. Pues unos pacientes, ahorita lo que mencionaba, tienen más episodios que otros, ¿no? Ajá. Entonces, en cuanto a al medicamento, a los tratamientos, sí, sí hay como una diferencia o... Sí, tenemos medicamentos que llamamos abortivos, o sea que cortan el dolor en ese momento, ¿no? Ujú. Y tenemos medicamentos profilácticos que Ok. hacen que no nos dé el dolor de cabeza. Los medicamentos profilácticos hay que tomarlos mucho tiempo, a veces 3, 6 meses, un año, ¿no? Y la mayoría de ellos tienen efectos adversos Mm, que luego a los pacientes no les gustan tanto, pero solo los usamos en pacientes que tienen migraña crónica, es decir, más de 3 meses o más de con 15 días de dolor al mes, etcétera, ¿no? Que es ok. muchos días. Sí, Si yo tengo migraña 2 veces al año, pues no tiene mucho sentido que esté tomando medicamento. medicamento profiláctico. Entonces, Ok. a ellos les damos medicamentos abortivos que pueden ir desde un simple paracetamol en algunas personas. A otras personas necesitan medicamentos un poquito más nuevos, Ujú. como el galcanezumab o el rimegepant, que son bastante buenos, pero que pues solo se usan. Bueno, galcanezumab no se usa en abortivo, ahí me equivoqué, pero rimegepant sí. Entonces, la verdad es que las medicinas en migraña también han cambiado en los últimos Mm, años y ahora hay más opciones para los pacientes. Yo tengo algunos pacientes con esos dos medicamentos y la verdad es que les les va ha muy cambiado bien. la vida. Entonces, acérquense con su médico. Si tienen migraña, debe haber alguna opción para ustedes para que las cosas estén mejor. Y si no conocen un neurólogo, les recomiendo alguno. Ahí van a poner los teléfonos 81 14 11 25 41, ya me lo aprendí. Y 81 39 53 65 24. Les recuerdo la dirección, es Roberto J. Cantú, número 400, Colonia de los Doctores. Una disculpa que tengamos que hacer la promoción, pero pues de esto vivimos.
Y acérquense. También digo, ahí en The Brain Clinic está la doctora Marcela, que es especialista en migraña, entonces opciones hay. Y pues nada más, no sé si quieres agregar algo, Yaresi. No, pues muchas gracias por habernos resuelto todas nuestras dudas. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Y nada más. Pues ya quedó. Nos vemos la próxima semana con un tema sorpresa, hasta para mí, porque no sé de qué vamos a hablar. Y pórtense bien, coman bien, descansen, hagan ejercicio, CrossFit si quieren, o yoga, o lo que se les plazca, pero hagan ejercicio. O box. O box, también pueden boxear, pero de preferencia sin sparring, ¿no? Y sí, después podemos hablar de demencia postraumática, ¿no? La gente que boxea y le da demencia. Ay, sí. Hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero nada, disfruten su jueves, su fin de semana. Aquí en México es asueto. Aprovechen y nada, nos vemos el otro jueves. Hasta luego. Bye.